Bienvenidos a los Estados Unidos. Muchos intentarán cruzar desde México, algunos quedarán en el camino. Esta es la historia de la frontera. El famoso muro que divide los Estados Unidos con México tiene aproximadamente unos 4-5 metros de altura y estamos en una ciudad que realmente, desde este lado, Brownsville, ha adquirido mucha notoriedad lamentablemente en los medios de comunicación por diversas cuestiones que tienen que ver con problemáticas principalmente asociadas a la inmigración y al narcotráfico. Del otro lado, Matamoros, México, una ciudad. Y en la frontera entre México y Estados Unidos captaron a varias personas cruzándose. Algunos usuarios insisten en que ningún muro, por más alto que sea, podrá detener a los migrantes. Momento en que un traficante de personas con un hacha en mano hizo un hoyo en el muro para pasar indocumentados a Estados Unidos. Pero lo que ha aumentado son las deportaciones. A toda velocidad, un vehículo de la patrulla fronteriza logra sorprender a un grupo de 4 migrantes. Con la agilidad de acróbatas, trepan el muro con los bultos de droga envueltos en cinta canela. El fenómeno migratorio que se vive en el sur de Texas es el epicentro del debate nacional que mantiene al presidente Donald Trump enfrentado con el Congreso. Una ciudad asediada por los narcos, con frecuentes bloqueos por parte de ellos en distintas arterias de la ciudad, así como también en algunas oportunidades se han dado intensas balaceras para con las fuerzas militares que están encargadas de mantener la seguridad y mantener el orden. Es realmente un punto caliente en la frontera entre México y Estados Unidos. Estamos en Brownsville. A este lugar llegan gran parte de los migrantes que vienen de forma ilegal y a partir de allí su estatus puede llegar a cambiar. Llegar hasta acá no es fácil. Seguramente has escuchado hablar de los coyotes. Ahorita ya no te dejan cruzar simplemente, antes uno cruzaba solo, llegaba al río, nadaba, llegaba a este lado, caminaba y alguien más lo levantaba aquí a este lado. Ahora no, quieres cruzar y el cartel te va a levantar. ¿Para dónde vas? Tienes que pagar la cuota, tienes que pagarle a alguien. ¿Y tu estatus legal actual entonces sería? Ilegal. Ilegal. Uh-huh. ¿Y te pueden deportar? Sí. ¿El río no pertenece? No, claro. ¿Al gobierno? No. ¿Pertenece a? Los carteles. En Matamoros, en la tarde, hubo un enfrentamiento entre marinos y personas armadas. Estos integrantes de un cártel se les decomisaron armas largas, cargadores, chalecos antibalas. Este enfrentamiento entre militares y hombres armados ocurrió ayer en Matamoros, Tamaulipas. Los escorpiones y los ciclones asesinaron al azar a 15 civiles. Cuando escucha los disparos, se tira al piso, aunque de inmediato aparecen 5 sicarios fuertemente armados. Solamente durante la primera mitad de este año ya han asesinado en Tamaulipas a 252 personas. Algunos escondidos en los baños, tirados en el piso o en un sótano. En los videos tomados con los celulares, solo se escuchaban las detonaciones. Temor que los propios residentes aseguran se siente en toda la ciudad fronteriza. En las calles de Matamoros, Tamaulipas, el ejército perseguía de cerca integrantes del crimen organizado que mientras escapaban, no dejaban de disparar. En muchas oportunidades, lamentablemente, las personas pierden la vida al intentar llegar aquí a los Estados Unidos viniendo desde México, porque no solo se enfrentan a tener que, obviamente, tratar con personas que están por fuera de la ley, que en muchos casos incluso también terminan secuestrando a quienes intentan pasar para sacarles todo el dinero que pueden a sus familias. Uno de mis amigos, de mis amistades, iba mucho a Progreso México. Él no trabaja, pero va y se echa unas cervecitas ahí. Lo rodearon, llegaron camionetas ahí y dice, empezó entre él, ¿a quién se irán a levantar? Pero se le levantaron a él. Uf. Lo tuvieron varios días secuestrado, pero la familia entre ellos les pedían $20,000 y juntaron los $20,000 y lo dejaron ir. Pero al igual también he conocido de historias de gentes que nomás lo levantan porque andan con el cartel contrario, los matan nomás así, junto con jovencitas, jóvenes, chicos de todas edades. En México no se discrimina la edad. Lamentablemente en muchas oportunidades las personas pierden la vida porque es un cruce muy complicado, altas temperaturas y en muchos casos falta de comida y agua durante varios días en el cruce a través del desierto para llegar hasta este punto. Y miren, por ejemplo, acá nos encontramos, hay un memorial, hay un altar que ha dejado la familia aquí de una persona que probablemente haya perdido la vida con el cruce de las fronteras. Por eso que está aquí este altar pegado al muro en la ciudad de Brownsville. Ahora nos vamos a dirigir hacia el puente que divide Estados Unidos con México. Vamos a cruzar del otro lado y te vamos a mostrar en exclusiva para el canal la ciudad de Matamoros, cómo es la ciudad de Matamoros, y sobre todo del otro lado también hay muchos migrantes que no pueden acceder aquí porque su estatus migratorio es distinto al de los mexicanos. En muchas oportunidades vienen personas que pertenecen a otros países, a otras nacionalidades y quedan atrapadas del otro lado de la frontera. Hoy en exclusiva en el canal conocemos la frontera entre México y Estados Unidos.
De este lado el control fronterizo y de este lado ya estamos en los Estados Unidos. Fíjense los carteles con los que nos encontramos, cómo llama la atención. Primero en inglés, que es lo lógico porque estamos en este país, pero también está en chino porque hay muchos migrantes que están viniendo desde China, que cruzan a través de esta frontera. En español, obviamente porque la frontera es con México y muchas de las personas que llegan hasta aquí son de origen mexicano y bueno, obviamente que hablan español. Esto es creol porque hay muchos haitianos que vienen para acá. Ya está en cirílico, supongo que debe ser ruso, ya del lado de Estados Unidos, y los carteles están en todos estos idiomas porque a través de esta frontera cruzan muchísimas personas que ingresan al país, que son migrantes que no tienen muchas oportunidades, los papeles necesarios para poder estar de forma legal acá, entonces terminan en el centro de refugiados que te vamos a mostrar ahora en un minuto. Este es el paso fronterizo a través del cual cientos de miles de personas ingresan y egresan de los Estados Unidos, muchos de ellos de forma ilegal. Es un paso que ha sido foco de atención de los Estados Unidos porque aquí es uno de los puntos calientes de cruce de la frontera y se han registrado múltiples eventos en los cuales han accedido a este país miles y miles de personas. Hay un centro de refugiados para migrantes que está ubicado nada más que 2 cuadras de este lugar. Ha recibido una subvención por parte del Estado norteamericano de cerca de unos $8 millones. El proceso para cómo ingresar a México o al revés, ahora lo vamos a mostrar para ver cómo es cuando uno cruza de forma legal. Nosotros vamos a cruzar de forma legal. Este es el famoso muro de Donald Trump. Este es el muro que impide que la gente que está del lado de México ingrese de forma física, digamos. Este es el muro físico de los Estados Unidos. Fíjense lo que es la altura que tiene en comparación a mi persona. Tiene detrás también alambre de púas, ¿sí? Tiene alambre de púas, 4 o 5 metros de altura. Del otro lado está el puente para poder cruzar hacia México. Este es uno de los puntos principales de acceso que tienen aquí en Brownsville. Y mirá, acercaste con la cámara, vamos a tratar de mostrarles en exclusiva el camino por el cual transitan los oficiales que pertenecen a los Estados Unidos, al ejército de Estados Unidos, el Border Patrol. Ellos son quienes están encargados de mantener aquí la frontera segura para los Estados Unidos. La patrulla de frontera hace este camino, recorre este camino absolutamente todos los días. Hay una cantidad de seguridad impresionante. Las rondas son constantes a través de este camino y fíjense que también hay un segundo alambre de púas también. Es realmente una fortaleza, sí, es una fortaleza lo que se observa. Y acabamos de encontrar uno de los puntos que usan para ingresar y egresar el Border Patrol, ¿sí? Es uno de los portones que se pueden abrir de este famoso muro de Donald Trump, que tiene casi 4 o 5 metros de altura. Este portón, a través de este portón, pasa el Border Patrol. Pero según lo que tenemos entendido y lo que nos han contado varias personas de aquí de la zona, que prefirieron no salir en cámara, es que cuando hacen el cambio de patrulla entre una y otra, este portón queda abierto durante nada más que unos 5 o 4 minutos y es en ese momento donde muchas veces los inmigrantes ilegales aprovechan que el portón está abierto para cruzar. Impresionante. Es acá, es a través de este portón, ¿eh? A través de este portón hay cientos de miles de migrantes que buscan su oportunidad y acá algunos de ellos la encuentran para poder ingresar a los Estados Unidos de forma ilegal. Sigamos recorriendo el muro, la muralla. Miren esto, acabamos de encontrar zapatillas que pertenecen a alguien que intentó ingresar a los Estados Unidos de forma ilegal. Y acá arriba, en el alambre de púa, ahí se puede observar claramente cómo quedaron restos de ropa y más zapatillas. Es decir, que era un grupo grande, por lo menos 2 personas que trataron de pasar por acá. Quedaron las 2 zapatillas rojas y otra que pertenece al segundo par, que evidentemente intentaron pasar por este lugar, porque si ustedes se fijan, comparado, este alambrado comparado con el otro, con lo que sería ya el muro en sí, que mide 4 o 5 metros, este alambrado es mucho más pequeño en altura, mide aproximadamente 2 metros, y es por ahí, en esa conjunción entre el muro de 4 o 5 metros y este más pequeño, que intentaron pasar o incluso habrán ingresado, puede ser que hayan ingresado aquí a los Estados Unidos de forma ilegal, migrantes que venían desde México. Algunas zonas de la frontera tienen incluso más seguridad, como lo es este lugar que estamos atravesando ahora. Es un pasillo que van a ver, de un lado el muro, del otro lado este alambrado que han puesto también con alambre de púas para reforzar la seguridad y evitar el ingreso de los migrantes ilegales desde México hacia los Estados Unidos. Increíble realmente la seguridad que hay en esta zona. Hemos visto ya al Border Patrol pasar en varias oportunidades. Ahí esas personas que están saliendo ahora son migrantes que están buscando asilo político. Son personas que llegaron aquí a los Estados Unidos, que están aplicando ahora para poder acceder y desde aquí ser distribuidos hacia otras partes en los Estados Unidos donde van a recibir asilo y ver si se puede regularizar o no su situación. Perdón que lo moleste, maestro. ¿Habla castellano? ¿De dónde ha venido? De Cuba. De Cuba. ¿Y hace cuántos días está aquí en los Estados Unidos? Llegué hoy mismo. ¿Hoy mismo llegaste? Hoy mismo. ¿Cuántos meses viajando? 3. 3 meses. ¿Has venido con tu familia? ¿Has venido solo? Sí, con la señora. Con la señora. Te deseo lo mejor, hermano. ¿Y tu situación legal a partir de ahora cómo seguiría? Bueno, el estatus cambia y por lo menos vamos a estar legal aquí. ¿Están aplicando para poder tener los papeles? Para poder tener los papeles. Uno de los tantos migrantes que llegan todos los días a la ciudad de Brownsville y del otro lado, este es uno de los shelters que hay aquí en la ciudad. Todas estas personas reciben asilo durante 4 días, quedan aquí en estos shelters y a partir de ese momento viajan a distintos puntos
como por ejemplo la ciudad de Nueva York, donde ha habido mucha controversia con respecto a los hoteles de migrantes. Ese es uno de los puntos, por ejemplo, donde se los lleva luego a los migrantes y a partir de ahí se revisa su situación legal para ver si efectivamente puede legalizarse y puede efectivizarse su estadía, su residencia aquí en los Estados Unidos. ¿Tu familia está pidiendo asilo político? Sí, correcto. ¿Cuántas personas son? 8. ¿Y cómo ha sido el proceso para que lleguen hasta aquí a los Estados Unidos y poder pedir efectivamente el asilo? Actualmente se duró aproximadamente unos 5 meses. Estuvo muy difícil, pero bendito Dios lo logramos. Sí, aquí están ya, adentro. ¿Y cómo es el proceso para poder aplicar? ¿Cómo lo hicieron? Uno de mis cuñados le dieron la información y ellos lo solicitaron estando allá en la ciudad de Hidalgo y así es como pudieron entrar ellos a este lugar. El proceso estuvo muy complicado porque se tenían que estar esperando en la Ciudad de México para poder viajar, si no, no podían. ¿Y acá el recibimiento qué te han contado ellos? Aún no sé. ¿Estás esperando que salgan ahora? Esperando que salgan. Impresionante, hermano, qué emoción, ¿no? Gracias, sí, mucha emoción. ¿Y en tu caso, hace cuánto ya que residís en los Estados Unidos? Aproximadamente 4 años. 4 años. ¿Y cómo es tu situación, digamos, cómo llegaste hasta acá? ¿O ya naciste acá y hablas español? No, mi mamá me arregló documentos, sí. Así fue. O sea, tenés todos los papeles para estar aquí. Sí, correcto. Estábamos hablando, justo acaba de llegar un grupo más de personas que están accediendo ahora al lugar, son quienes han pedido asilo. ¿Cómo están? ¿Qué tal? De Argentina, un gusto, hermano. ¿Cómo está? Mi nombre es Tomás, un placer. ¿Ha venido a buscar asilo político? Sí, señor. ¿De dónde ha venido? De El Salvador. ¿Cuánto tiempo ha viajado? No sé si creo que no. Gracias, mucha suerte, que tenga la mejor de las suertes. ¿Cómo estás, querido? ¿De dónde veniste? Gracias a Dios, ahorita venimos de... Pase que lo están llamando. De Puerto Isabel. ¿De Puerto Isabel? De Puerto Isabel venimos, sí. ¿Cuánto tiempo viajó? Ahorita he estado albergado ahí 1 mes y medio. 1 mes y medio, hermano. 1 mes y medio, sí. Pase que ahí lo llaman. Gracias. Gracias, mucha suerte. Para que tomen noción de la cantidad de gente que ingresa aquí en la ciudad de Brownsville pidiendo asilo político en los Estados Unidos, este edificio que está a mis espaldas, toda esta manzana que ocupa toda la manzana, es el lugar donde están los inmigrantes que acaban de llegar y desde aquí se los traslada a los distintos puntos donde a partir de allí empieza a regularizarse su situación. Las personas con las que hablábamos están acá adentro. Imagínense la cantidad de gente que está residiendo ahora en este lugar en forma transitoria para desde allí poder definir cuál va a ser su futuro aquí en los Estados Unidos. Estamos en Texas con Raúl Rodríguez. Él trabajaba como Customs Border Patrol, pero de repente un día las cosas cambiaron. Se enteró que él en realidad no tenía papeles. Estaba encargado de deportar personas y terminó deportado. Raúl, es un gusto charlar con vos. ¿Naciste en los Estados Unidos o naciste en México? Nací en México, pero toda mi vida mis padres pues me ocultaron esa verdad. Ellos quisieron, son campesinos, son pobres en México. No tenían la manera de educar a los hijos y me mandaron para los Estados Unidos. Después de ir a la escuela aquí en Estados Unidos, fui a la elementary, junior high, high school y universidad, y luego al ejército. Y luego con el Departamento de Justicia. Pues toda mi carrera ha sido en Estados Unidos. Todo este tiempo he vivido en Estados Unidos. Como ven, tengo mi ranchito aquí y todo eso. ¿Y controlabas la frontera aquí en Estados Unidos? Sí. Pues he trabajado. ¿Has deportado gente? Miles. ¿Sí? Miles. Estuve en varios lugares, San Antonio, Laredo, Hidalgo. Estuve encubierto en algún tiempo, como trabajando con los carteles, cosas así. Bajo eso me dieron el reconocimiento segundo más grande de los Estados Unidos. Fui a Washington, me dieron un reconocimiento allá. En ese trabajo que hacías encubierto con los carteles, ¿esas operaciones estaban relacionadas a qué? ¿Al tráfico de personas? Al tráfico de personas. ¿Y llegaron a qué conclusión a través de esa investigación? ¿Se pudo hacer detenciones? Sí hicimos tuvimos varios meses trabajando con unas personas que querían cruzar niños de suramericanos, Estados Unidos, como, pues no sé con qué fin, pero los tenían aquí en la frontera y luego los cruzaban aquí a Texas. Sí, traficaban menores de edad y los traían aquí. Y los vendían acá, en los Estados Unidos. Eso nunca se supo, pero fue algo grande que una de las escuelas aquí en Estados Unidos estaba proveyendo los documentos para traer los niños. ¿Cómo es tratar con una persona que pertenece a uno de los cárteles más poderosos del narcotráfico que está acá? ¿Cómo es tratar con esas personas? No hay amenazas, no hay nada de eso, pero sí se habla de mucho dinero, se habla de una relación larga. Sí. No, porque ellos ya saben que... ¿Mucho dinero? ¿Qué es mucho dinero? Pues dependiendo, yo no sabría, pues puede ser en miles, pues, sí. Porque depende de la persona que venga cruzando. Si es una persona, ya sea depende del país, depende la edad, depende de muchas cosas. Yo he escuchado más o menos unos $10,000, me han dicho, para cruzar una persona
persona. Ándale. Anda por ese... Ahorita nomás sí están, se van de 5, 10, 20. $10,000, 2 intentos. Puede ser un intento. Un intento en algunas oportunidades. Puede ser 2 o puede ser 3, dependiendo a cómo se acuerde entre usted y el traficante. Ahora, vos trabajaste 24 años controlando la frontera de los Estados Unidos. Pues me tocaba casos de familias, me tocaba casos de jóvenes, de adultos. Me recuerdo un caso de un joven de unos 16, 17 años. Me tocó deportar a ese muchacho. Él hablaba muy bien inglés, pero bajo la entrevista y todo eso, me di cuenta que no era ciudadano americano, lo deportamos. Sí. Pues en México no se hace nada, nomás lo dejan ir. A la siguiente mañana, pues él te intentó cruzar por el río y se ahogó. Y ya no, pues sí, ese es un caso que sí me acuerdo. Sí. Porque, pues para mí sí se me quedó muy... porque pues platicamos por horas y lo llegué a conocer sus sueños, o sea, qué eran sus intenciones, qué quería hacer en la vida. Y para deportarlo y que pasara eso, para mí fue muy impactante porque tenía toda la vida por delante. Y me sentí culpable porque si no, quizás lo hubiera dejado pasar o sabes qué, pues sí es ciudadano americano, pero no, pues tenía que hacer mi trabajo y lo deporté y a causa de eso él falleció. Y ahora que te tocó estar del otro lado de la moneda, que te deportaron a vos en ese momento, ¿qué fue lo que sentiste cuando te explicaron que los papeles no estaban bien? El primer día ya me habían dicho que estaba en investigación, como a la semana me hablan que fuera a la oficina de otra oficina de otro ramo de migración, y cuando llego ahí pues me llevan a un cuarto. Ya cuando a uno le leen los derechos pues es porque ya hay algo ahí. Ya estábamos al horno, digamos, sí, complicado. Algún crimen. Sí. Y pues ya me dicen que declaraba si yo era ciudadano americano. Digo, sí, yo soy ciudadano americano. ¿Nacido dónde? Brownsville. Pero me muestran un acta de nacimiento mexicana y dice, ¿este eres tú? Pues ya la leí, pues toda la información parece la mía, pero nunca he visto este documento. Vos me mostrabas estos papeles antes de que empecemos la entrevista. ¿Qué son estos papeles? Esta es mi acta de nacimiento. Esta se ve tan dañada así, porque la tengo de 1975. Es la que me dieron cuando yo crucé. Mis tíos la conservaba y ahí quitan los dobleces, donde la tuve hasta ahorita. O sea, esto es lo que supuestamente establece que sos sí, esta es mi ciudadanía. Norteamericano. Es que nací aquí en Estados Unidos, que es Brownsville. Pero la firma es una partera que fue encontrada culpable de vender documentos, fraude. Y ella, por eso se dieron cuenta que yo era nacido en México. Bien. Y ya después esta es mi acta de nacimiento mexicana. Y se ve que es más nueva porque la saqué hace poco, que yo no sabía que era mexicano. Pero aquí dice que nací en mi casa en México. Después de todo lo que has vivido, todo lo que te ha pasado, ¿pensás que Estados Unidos tiene que endurecer la frontera o pensás que tiene que ser más laxo el control? Pues como todo país tiene que tener leyes de migración. Todos quieren venir a Estados Unidos porque es un gran país, más oportunidades, que no es cierto. Que no hay oportunidades como muchos creen que es. Muchos creen que es donde hay riquezas, donde no se batalla para ganar el dinero. Pero como ilegal, como yo me he dado cuenta en estos 6 años, es muy difícil porque ahorita ni licencia de conducir tengo, no tengo identificación, no tengo nada, o sea, porque Estados Unidos no me da nada, me canceló mi número social. ¿Y tu estatus legal actual entonces sería? Ilegal. Ilegal. ¿Y te pueden deportar? Sí. ¿Y por qué no te deportan? O sea, ¿solo te deportan si cometes un crimen actualmente? Sí. Okay. Si llego a caer en alguna cárcel o algo así, entonces ICE va a los centros de detención a recoger gente o a ver cuáles son ilegales y de ahí los agarran. ¿Vivís con miedo? Claro. Bueno, yo no voy aquí a México. A mí, en caso que me deportaran o que me llegaran a deportar, yo no iría a México. Porque pues, la noticia corre muy rápido y en caso de que se dieran cuenta de que yo trabajaba para el gobierno aquí, creo que no sobreviviría mucho. Mi pensamiento era irme a Ecuador. Estamos saliendo de los Estados Unidos. Para poder pasar desde Estados Unidos a México hay que abonar $1. Está lleno de gente que quiere ingresar a los Estados Unidos. Muchos de ellos son trabajadores que vienen durante el día a hacer su trabajo en los Estados Unidos y después regresan rumbo a México para descansar y vivir allá. Muchos de ellos viven allá, cruzan a trabajar a los Estados Unidos y luego vuelven. Mira, mostrar para la cantidad de gente que hay en este momento intentando
ingresar a los Estados Unidos desde México. Es una fila interminable, cerca de unos 200, 300, digo hasta 500 metros. La longitud total del puente en este momento está con la fila para poder hacer el reingreso. La verdad que no contábamos con esto, no sé si vamos a tener problemas para poder volver a ingresar, vamos a tener que hacer bastante fila, porque eso son aproximadamente, te diría, entre 1 y 2 horas de fila para poder volver a ingresar a Estados Unidos desde México. Impresionante la cantidad de gente que hay. Y ahora en exclusiva te vamos a mostrar cómo es el lado mexicano de la frontera entre México y Estados Unidos. Y allá, mirá, el otro lado del muro, la parte de atrás del muro, ¿sí? Ahí estamos, mirá, dice bienvenidos, Puente Internacional, Puerta México, ya ingresando al país de México. Vamos a hacer el cruce desde los Estados Unidos hacia México. No nos pidieron absolutamente nada de la documentación para salir del país. Nada, no tuvimos nunca que presentar documentación, simplemente, bueno, lo que sí te piden es que muestres el interior de la mochila. Así que llegamos, estamos en México. Este es el cruce desde México hacia los Estados Unidos. Fíjense la fila interminable de vehículos que hay. Son cerca de las 10 de la mañana, esta es la hora pico en la que más gente cruza desde México hacia los Estados Unidos. Como todo cruce de fronteras, mucha zona de taxis, comercios, centro cambiario para cambiar dinero. Aquellos que vienen de Estados Unidos por ahí compran acá pesos mexicanos para poder salir a hacer los cambios, aunque también muchas veces en la gran mayoría de los lugares aquí te aceptan pesos mexicanos. Mirá, y servicio gratuito para los migrantes. Ahí acá. Médicos Sin Fronteras es. Atención psicológica, trabajo social. Ahora vamos a ver si afuera de cámara podemos hablar con alguna de las personas de aquí. Hace una labor impresionante Médicos Sin Fronteras. Hemos visitado Médicos Sin Fronteras en Eswatini, en África. Robert, un gusto. Sí. 43 años, estamos en la frontera entre México y Estados Unidos. Estás aquí recibiendo atención. ¿Viniste desde Cuba? Sí. ¿Cómo comenzó el viaje? Nada, salí de La Habana en un vuelo a Nicaragua. De Nicaragua entonces toda la trayectoria como hacen las personas para venir desde Nicaragua, Honduras, Guatemala, México. En Tapachula estuve un tiempo, luego entonces en Querétaro estuve otro tiempo y hace como 15 días llegué aquí a Matamoros. Llevo 11 meses en toda la travesía. Ajá. El camino ha sido difícil, el camino ha sido como el de todo emigrante que quiere ir hacia otra nación sin conocer a nadie, empezando desde cero, pero bueno, Dios está con nosotros y cuando tú tienes una visión de Dios y vas hacia tu objetivo, estás dispuesto a pagar el precio que haya que pagar por lograr tus metas. ¿Qué fue lo más duro que has visto en estos 11 meses de viaje? Estar solo, sin dinero, sin tener dónde dormir y tener que dormir en la calle con frío, sin comida y sin bañarte, todas estas cosas. ¿Ahora cómo sigue tu travesía? ¿Qué es lo que continúa ahora? Lo que continúa es esperar la cita por la CBP-1. Para pedir asilo político en los Estados Unidos. Pedir el asilo político, poder entonces hacer todos los trámites legales en los Estados Unidos, que es lo mejor para poder entonces estar con un estatus legal en esa nueva nación. ¿Cómo te sentías vos en tu país que tuviste que tomar esta decisión? Bueno, me sentía frustrado, limitado, y me sentía estancado y me sentía como que podría salir para poder lograr ciertas metas que en mi país no podía lograr. O sea, 11 meses viajando, sacrificio, sudor, lágrimas, dormir en la calle. Exacto. Contame un poco más de esa travesía, ¿cómo ha sido? ¿Algún recuerdo que vos tengas vívido presente en la mente ahora que has llegado aquí, que ya estás prácticamente del otro lado del muro? Que tuve que dormir en el frente de una iglesia en diciembre del año pasado, en enero del año pasado, pleno invierno. Sí. Había mucho frío y eso no se me va a olvidar nunca. Estamos recorriendo los alrededores del cruce de la frontera y nos encontramos con este lugar donde van a ver que aquí dice Border Patrol Drop Off. Significa que este es el lugar donde dejan a la gente, el Border Patrol. Stop, do not cross, no está permitido ingresar. Un grupo de migrantes grande, de aproximadamente entre 20 y 50 personas, salieron de dentro de este lugar, que es un lugar que pertenece a la ciudad de Brownsville. Sí, en realidad está del otro lado, está señalizado como si fuera un estacionamiento, pero aquí adentro habían entre 20 y 50 migrantes, salieron de aquí, cruzaron enfrente a Good Neighbor, que esa es una ONG que se encarga de darle asilo a las personas que están de forma ilegal durante 4 días, esto está establecido por la ley, y a partir de ahí se ve cómo se regulariza su situación, se los envía a otro lugar. El año pasado hubo una situación realmente desagradable, ocurrió algo muy lamentable, 8 personas fueron asesinadas por un hombre que ingresó con su vehículo hasta
una de estas ONG para asesinar de esa forma a 8 migrantes que habían ingresado de forma ilegal, que estaban recibiendo asilo en una de estas ONG. Dentro de este lugar, hoy había entre 20 y 50. Todos los días ingresan aquí varios migrantes que están de forma ilegal y desde este punto los empiezan a distribuir a las distintas ONG, donde durante 4 días se quedan y desde allí se empieza el proceso de legalización, o por lo menos de identificar quiénes son estas personas que han ingresado al país, y a partir de ahí se ve cómo continúa realmente su estatus legal dentro del país, o si es que se los envía de vuelta hacia México. En los últimos 4 años esto está comprobado de que sí, se los recibe. No tienen una regularización total en algunos casos, y en algunos casos sí se regulariza completamente su situación y pueden acceder a una ciudadanía o pueden acceder a una green card, y de esa forma estar dentro del sistema norteamericano para poder tener ciertos beneficios. Estamos con Guadalupe, él es de San Luis, a unas 9 horas de aquí, ha llegado hasta este lugar porque quiere ingresar a los Estados Unidos. ¿Has vivido en los Estados Unidos en algún momento? ¿Llegaste a cruzar? Sí, yo crucé de joven, ¿verdad? ¿Por aquí o por otro cruce? Por aquí, por Matamoros. ¿Pero cómo hiciste para cruzar por el puente? ¿Qué, cruzaste por el río? Por el río. Y una vez que estuviste del otro lado, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cómo te fue? Pues me encontré a personas buenas, ¿verdad? ¿Sí? Me ayudaron, me volvieron de ciudades en ciudades. Sí. ¿Y por qué motivo volviste aquí a México? ¿Estuviste preso? O sea que me agarró migración, ¿verdad? Sí. Estuve preso unos días y luego ya me agarraba migración y me aventó para acá. ¿Y estuviste preso, digamos, porque habías cometido algún crimen en los Estados Unidos? ¿Por ese motivo es? No más por una borrachera. ¿Una borrachera? Sí. ¿Que en la vía pública? Sí. ¿Y desde ese momento hasta hoy cuánto tiempo ha pasado? Ya tengo como 6 años de que ya no he hecho movimiento de cruzarme para allá. ¿Vos tenés documento? No. ¿No tenés ninguna documentación? No tengo ninguna documentación. ¿Familia? Familia. ¿Amigos? Puros amigos. Estás caído del sistema, básicamente. Sí, estoy afuera del sistema. Afuera del sistema. Y la verdad, vivir en donde la gente tiene otras costumbres es muy difícil. ¿Dónde duermes? ¿Dónde dormís? Ahorita duermo en un refugio de migrantes. ¿Qué fue lo más loco que te viste? Bastantes personas pues, hablan solos y todo. ¿Es cierto que en algunos casos hay personas que son secuestradas? Pues sí, los secuestros siempre van a haber, ¿verdad? ¿Y cómo fue esa experiencia, ese cruce? ¿Cómo fue por aquí? ¿Cruzaron por la cancha de golf? ¿Por dónde cruzaron? Por acá, por el puente. ¿Por abajo del puente? Sí. ¿Y cómo se cruza? ¿Nadando? ¿En bote? Pues antes estaba bajito, no llegaba ni a las rodillas. ¿Caminando? Caminando. ¿Y se hace de noche o de día? De día, cruzamos de día, como a las 12 del día. Ajá. ¿Pero no tenían miedo que los agarre el Border Patrol del otro lado? Sí, pero pues claro que teníamos que cuidarnos, ¿no? Teníamos que cuidarnos. ¿Y saltar el muro cómo fue? No había muro. ¿No había muro? No había muro. Claro, pues esto fue hace mucho tiempo. Río. Estamos con Colmy Jorge. Gracias, Jorge, por aceptar, por darnos unos minutos de tu tiempo. Jorge es youtuber, pertenece a la comunidad latina acá y hace unos videos impresionantes en YouTube. Si no lo siguen, váyanlo a seguirlo. Está abajo en la descripción el link a su canal. Jorge, lamentablemente hoy lo que nos convoca tiene que ver con algo triste. Estamos en un lugar de recordar, en un lugar de dolor. Hay 6 laburantes, 6 trabajadores de la comunidad latina que perdieron la vida en un puente a muy pocos metros donde estamos. Primero, gracias por recibirme, por charlar con nosotros. No, el gusto es mío. Muchas gracias por la oportunidad de poder hablarle a tu audiencia que está del otro lado y contarles un poquito más de esta historia, de estas 6 personas que perdieron la vida lamentablemente aquí en Estados Unidos y buscándose el pan de cada día, ¿verdad? Esto fue hace varios meses. ¿Cómo fue la situación? ¿Cómo sucedieron los hechos? Pues mira, aquí en Estados Unidos normalmente las calles se les da mantenimiento por las noches, entonces es precisamente lo que estaba sucediendo. Hay un grupo grande de personas, de trabajadores que se dedicaban a darle mantenimiento al puente, el puente que da conexión entre lo que sería Glen Burnie y la ciudad de Baltimore. Es un puente súper importante, mucha gente lo atraviesa, especialmente yo. Yo trabajo del otro lado, en Baltimore, pero vivo acá en el área de Glen Burnie, entonces constantemente tenía que estar cruzando. Estas personas se dedicaban a hacerle mantenimiento a este puente por las noches y ahí fue cuando sucedió el desastre. Ahora, estas personas son 6 laburantes, 6 trabajadores, todos son del mismo país, son de distintos países de habla hispana, o ¿se sabe, tenemos el dato?
Pues fíjate que eran más de 6 personas, pero hasta donde tengo entendido uno de ellos sobrevivió, a pesar de no saber nadar, pudo sobrevivir, lo rescataron. Son varias nacionalidades, entre ellas mexicanos, hondureños, guatemaltecos, hay varias nacionalidades que podemos enfocar más adelantito para que vamos conociendo un poquito más de sus nombres y todo lo demás, pero aquí en esta zona son de las nacionalidades que más se dan a conocer, mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. ¿Tenían papeles? Pues mira, el estado en sí de que si tenían papeles o no, eso no se dio a conocer en las noticias. Me imagino por privacidad y por mantener a las personas, ¿verdad? Para que no sufran alguna discriminación o qué sé yo. Pero sé de antemano y por boca de otras personas que muchos de ellos no tenían papeles. Ahora, más allá del estatus legal, estamos hablando de gente que pertenece a la comunidad latina en los Estados Unidos y que son los laburantes que trabajan para arreglar los puentes en los que pasan todos los días todos los ciudadanos de Estados Unidos. O sea, hacen un laburo del que se beneficia absolutamente toda la comunidad. Claro que sí. Normalmente cuando vienen campañas políticas, especialmente, digámoslo así, Donald Trump, para ser más exacto, él siempre acostumbra a querer ganar el voto tirando hate a la comunidad latina. Y normalmente lo que dice es que acá vienen puros latinos que son delincuentes, que son drogadictos, que son personas que venden drogas en Estados Unidos, violadores y todo esto. Pero la realidad de las cosas es que vemos gente como la que murió en este puente, que simplemente son personas que andan buscando el famoso sueño americano, sacar a su familia adelante a punta de pico, pala y de trabajar 24 horas, incluso turnos corridos de noche en lugares peligrosos como puentes, autopistas y todo eso. Ellos son los que dan la vida para que este país se siga moviendo hasta la fecha actual. No lo digo yo, lo dice cualquier persona en las redes sociales. Pongan ahí cuáles son los mejores trabajadores en Estados Unidos y muchos de acá de Estados Unidos, estadounidenses, lo dicen. Las personas latinas, mexicanos, de personas de Honduras, Guatemala, son los mejores trabajadores aquí en este país, la mejor mano de obra y, por cierto, la más barata. ¿Cómo fue la reacción de la comunidad frente a lo que sucedió? ¿Cómo se lo toma la comunidad esto? Pues fíjate que aquí hay una gran comunidad latina y te da un sentido de tristeza, especialmente a mí, porque, o sea, yo me veo reflejado en cualquiera de ellos. Yo soy un trabajador más que todos los días tiene que ir a laburar, todos los días tiene que ir a ganarse el pan para traer a mis hijos algo de comida, y la verdad me pone muy triste porque ellos no andaban haciendo nada malo, ¿me entiendes? Mi papá dice, cuando andas haciendo algo malo, pues si te pasa algo, ¿verdad? Pero si andas trabajando, andas haciendo lo correcto, andas laburando para traerle a tu familia algo de comer, es triste, ¿me entiendes? El hecho de que las personas perdieron la vida. Uno de ellos incluso se escuchó que acaba de casarse, imagínate la tristeza para la esposa, te casas y después él muere a los pocos meses, ¿verdad? No, el dolor que debe tener esa mujer es algo que no puedo ni imaginármelo realmente, o sea, porque es una situación que no le deseás ni a tu peor enemigo nunca. Vos mencionabas que uno de los laburantes estaba a punto de casarse. Mirá, acá está el recuerdo, la foto del casamiento de otro de ellos. Totalmente. Sí. Ahí aparece el recuerdo de cuando fue su boda, y con mucho respeto a la familia queremos contar un poquito más de la historia, ¿verdad? Para que no muera el recuerdo de los trabajadores. Es realmente doloroso, y es el reflejo también de muchos laburantes que están en la misma situación, de muchos trabajadores que están en la misma situación acá en los Estados Unidos. Totalmente. ¿En qué estado está ahora el puente donde sucedió el hecho? El puente está completamente cortado. Es un puente que cuesta muchos millones. ¿Está lejos de acá? No, está bastante cerca, incluso podemos ir a verlo. Vamos, definitivamente. Perfecto. Y quería aprovechar de paso ahora el camino que tenemos, ¿no? Entre el altar y el puente, para preguntarte también un poco sobre tu historia personal. Sí. Porque vos ya estás hace varios años acá viviendo en los Estados Unidos y me dijiste que al principio cuando llegaste de forma ilegal o no tenías papeles. ¿Cómo fue esa situación? Fíjate que la situación fue como todos nosotros, como llegamos en su momento, cruzamos el cerro como todos, intentamos buscar una mejor vida, claro que sí, haciendo lo correcto. Cruzar el cerro como todos. Sí. Y por ahí hay mucha gente que está mirando algunos países que no sabe qué es cruzar el cerro como todos. Pues mira, aquí en Estados Unidos hasta hace un tiempo la gente, para poder cruzar acá a este país, uno se tenía que meter al cerro, digamos. La frontera tiene una línea fronteriza que hay paredes de metal y que no te dejan cruzar, ¿verdad? Sí. Pero entonces lo que hacen los guías es que te meten bastantes kilómetros al cerro, o sea, a la montaña, en dirección opuesta donde está la migración, y te hacen caminar durante 3 días y después volver a ingresar de nuevo a la ciudad más cercana. ¿Vos hiciste todo ese camino? Sí, caminas durante 3 días con 2 galones de agua, que por cierto terminas todo arañado, prácticamente comes lo poco que llevas, en algún punto se te termina la comida,
comida. Hay gente que se queda olvidada también en el lugar, hay gente que muere en el paso y pues sí, así fue como logramos cruzar en ese momento. Y en el momento en el que vos cruzaste, ¿qué tan grande era el grupo? Venían como unas 15 personas. ¿Pudieron llegar todos? No, definitivamente no. Se quedaron como unas 4 personas en el camino. Entre ellos venía una señora que tenía bastante sobrepeso, venía un muchacho que tenía problemas en las piernas, incluso venían unos menores de edad también que no pudieron avanzar. Porque en ese punto tú ayudas a quien puedes ayudar, digamos, para caminar, pero llega un punto en el que ya te pesa tu propia existencia, entonces ya no te da la fuerza como para ponerte a ayudar a alguien más, ¿verdad? Ahora, cuando vos decís 4 personas que se quedaron en el camino, ¿son 4 personas que perdieron la vida? Posiblemente, porque ya después cuando cruzas, ya tú sigues tu camino y ya no sabes en realidad qué fue lo que le sucedió a esas personas. Ahora, nadie los vuelve a buscar. Nadie los vuelve a buscar. Ahora, lo que uno le aconseja a estas personas es de que, por ejemplo, donde se quedan, el guía lo que hace es que les pide ¿cómo se llama esto? Como el punto de referencia en el mapa, como sí. No me recuerdo cómo le llamamos. La ubicación, GPS, algo exacto. así como... Y cuando llegan a un lugar donde pueden mandarle la ubicación a la familia viene y hay unos grupos de ayuda y esos grupos de ayuda por medio de helicópteros o simplemente caminando o en vehículos de tracción en las 4 ruedas van y buscan a estas personas y lo hacen sin fines de lucro. Muchos de ellos los encuentran vivos, pero muchos de ellos ya no. ¿Y encontraste lo que estabas buscando en Estados Unidos? Fíjate que hoy en día te puedo decir que sí encontré lo que andaba buscando. Para mí lo que yo andaba buscando era una familia y gracias a Dios hoy en día tengo mi esposa, tengo mi hija, tengo mi casa, tengo mi trabajo y lo principal es que estoy feliz. O sea, estoy feliz con lo que tengo. Para mí la felicidad no depende tanto del dinero, sino de estar bien mentalmente, físicamente. Y por ejemplo en mi país, que es Guatemala, tenemos un problema muy grave de lo que son las cuestiones de las maras, como la MS, la Mara 18. Entonces eso te roba el sueño, te roba la tranquilidad. Entonces, aparte de que no hay trabajo, aparte también lo de las maras, las pandillas y todo eso, y al final del día eso te roba la tranquilidad y te roba la vida. Entonces en este país, por esa parte me siento bastante bien. Estamos en la bahía de Chesapeake. A nuestras espaldas está el lugar donde ocurrió el incidente en el cual un buque carguero chocó directamente contra el puente y varios obreros perdieron la vida. Estábamos hace un ratito en el altar. Jorge, realmente es impresionante verlo y tomar dimensión de que fue algo impresionante realmente este accidente. Claro, en el día a día ves un barco bastante grande lleno de contenedores y nunca pensarías que sea capaz de tirar abajo un puente tan grande como ese, ¿no? Pero la noche que sucedió, pues sí pasó. Fue directamente contra la columna y lo que ocasionó que la primera columna se cayera, la que puedes ver ahí donde está en el centro, y la misma columna por inercia se trajo el resto del puente, ¿verdad? Ahora se cayeron como 2 kilómetros de puente que desaparecieron. Es muchísimo y era la parte más, porque si te das cuenta, ahorita ya no se ve, pero esa tenía esa parte de como resortaje, no sé si sabes cómo es, como que va un cable por arriba y va cayendo más líneas, entonces era como que era un puente como colgante, se podría decir. No era sólido como esta parte, sino que era como la parte colgante. Entonces cuando le da a uno de los costados, que era el anclaje del puente, ahí fue que no se lo trajo para abajo. En este lugar, 6 trabajadores de la comunidad latina, honestos, laburantes, que le ponían el pecho para tratar de poner comida sobre la mesa, perdieron la vida por la negligencia de otra persona. Si yo estoy de forma ilegal en los Estados Unidos, la policía me frena, me piden los papeles, yo no tengo los papeles. ¿Qué pasa? Depende de dónde estás. Se llama los Estados Unidos porque tenemos 50 estados y en cada estado y hasta dentro de los estados hay diferentes políticas. Por ejemplo, aquí en Baltimore no te van a preguntar de su estatus migratorio. Porque somos una ciudad santuaria. Estás en Alabama, en una área rural. Es posible que él está llamando a ICE para ver si llegan a agarrarte. Como latino, lo primero que pienso cuando me dicen, bueno, entras a los Estados Unidos y querés tratar de estar de forma legal, lo primero que pienso yo es qué difícil, imposible, cuánto tiempo me va a llevar y cuánto dinero me va a salir eso. Esas son las preguntas. ¿Y es posible? O sea, ¿y cuánto tiempo me va a llevar? Depende mucho los factores personales que llevas. Por ejemplo, me imagino que entras ahorita con visa de turismo. Si después de nuestra entrevista vamos al coffee y conoces a una mujer estadounidense, empiezan a ser novios, después se casan y ella te pide con su entrada legal y esposa ciudadana, 10 meses tiene su green card.
Ah, mirá. Y bueno, ya que estamos... Interesante el tema. Right, pero si por ejemplo querés asilo, muy diferente. Vos sabés como hombre de la ley que muchas veces las leyes la gente trata de doblarlas. Entonces supongo que debe haber incluso en internet muchos servicios de mujeres que ofrecen eso. ¿Te ha ocurrido que ha venido un caso de un matrimonio falso que después la corte encontró que era falso? ¿O cómo hacen para comprobar, digamos, que vos efectivamente estás casado con esa mujer? Yeah. ¿Hay una investigación? ¿Cómo es eso? Hemos visto entrevistas, ellos a veces hacen una entrevista dividida. Te lleva Tommy a este lado, a su mujer al otro y le pregunta a los 50 preguntas y a cuál lado de la cama, dónde fue el último restaurante donde fuiste a cenar. Empiezan a decir a la mujer, si confesas ahorita no te vamos a dar problemas, si no, eso es un delito criminal. Ella empieza a tener miedo. O sea, no es una opción, digamos. O sea, hay un proceso muy riguroso realmente para comprobar que sea real el matrimonio. En la mayoría de los casos, mentir no sirve, no ayuda, porque te van a hallar, Hay que hacer las cosas en la manera recta. A veces gente llega acá y me pregunta de eso, pero nuestra oficina no ayuda con eso. A veces tenemos que ayudar a la gente después de que eso no ha funcionado. Claro. Right. ¿Tuviste clientes de ese tipo? Exactamente. Pero la barra por fraude es grande, es fuerte. Es muy difícil arreglar después de fraude. Entonces, si hago las cosas correctamente, quiero venir a los Estados Unidos, pero no me enamoré con nadie, no tuve suerte. Soy, por ejemplo, mexicano. Acabo de llegar hace 2 meses a los Estados Unidos. Sí, pues. Entonces, hablamos de un mexicano que está huyendo de los carteles. Claro, exacto, aterrado. Él, por ejemplo, ellos querían que él hiciera un trabajo para ellos. Él es una persona recta, no quiere trabajar con los criminales y tiene que huir su país. Llega acá, lo vamos a decir que entra, que lo agarran o no. Tú me dices en esta situación. Sí, lo agarran. Agarran. Sí. Te van a dar este papel que se llama Notice to Appear. Eso empieza su caso de corte. De ahí, lo más importante, y nosotros hemos lanzado un programa que se llama Access 61 para ayudar a toda la gente a mandar su solicitud del asilo dentro de primer año. Si no lo mandas en el primer año, su habilidad de ganar baja muchísimo. So, este señor me ve en TikTok y él hace su 589. A los 6 meses puede tener un permiso de trabajo. Eso ayuda mucho. El proceso de la corte en los Estados Unidos tenemos un gran problema. 3 millones de casos atrasados en la corte. Muchísimo. Vemos casos que a los 7, 8, 9 años después de la entrada llegan al juicio. Pero él por lo menos tiene su permiso de trabajo. Claro. Si le para la policía en este momento, él puede decir, no, yo tengo un caso pendiente, tengo mi tarjeta de permiso de trabajo, tengo mi licencia, estoy esperando mi juicio. No es una vida como 100% estable, obvio, porque todo ahí está en la balanza, pero por lo menos tienes algo mientras. So, la mitad de mis clientes buscan un estatus que se llama el estatus juvenil. So, estamos hablando de personas con menos que 21 años, no viven con ambos padres y que son víctimas de abuso, abandono o negligencia. Por eso estoy en TikTok, por eso quiero hablar con personas como tú, para hablar con los jóvenes, porque si ellos aprovechan de este programa antes de 21 años, puedes conseguir un green card. Bien bonito para ellos. La mayoría de ellos hablamos de gente del triángulo norteño que se llama El Salvador, Guatemala y Honduras. Eso es la gran cantidad de jóvenes que vienen acá. Pero si alguien de Argentina que está mirando esto, ¿puede aplicar también? Un argentino que es víctima de abuso, abandono o negligencia, absolutamente puede, right? Cuando hablamos de abuso y abandono y negligencia, hay jóvenes en Argentina que son víctimas de eso. Por ejemplo, su papá salió cuando tenía 1 año. Solo su mamá te dio crianza, vienes acá, ahora vives con tu tía, no vives con ambos padres, vives con buen guardián, su tía, y eres víctima de abandono, se puede. Y lo hemos obtenido por argentinos, por ecuatorianos, por colombianos, por muchos de América del Sur. ¿Qué costo tiene? ¿De cuánta plata estamos hablando? Una abogada que trabaja aquí, que es de Argentina, pero ahora vive en Maryland, se enoja mucho cuando doy los precios, pero los voy a dar.
Y si alguien está viendo estamos en septiembre de 2024. Si lo ves en octubre de 2026, porque este video todavía tiene edad, es posible que el precio cambie. Obvio. Ahorita estamos hablando de 7,000 en Maryland y 9 a 10,000 en Nueva York, Nueva Jersey y California, donde lo hacemos. Sí, no es nada. Estamos hablando de poco dinero, o sea, estamos hablando de una green card. Depende, right? Si tú eres, por ejemplo, los clientes que yo admiro tanto, que vas al high school, bueno, sí, es mucho dinero. Trabajas noche. Sí. Pagar $500 al mes al abogado. Sí, es mucho dinero, pero digo, en otros países te cobran hasta $250,000 para hacerte, por ejemplo, el pasaporte. El otro día veía. Acá tenemos uno de tus diarios, que es de distribución gratuita. Ajá. ¿Y qué información por lo general tiene de la comunidad latina, digamos? O sea, ¿con qué me puedo encontrar acá adentro? Bueno, Baltimore Latino Newspaper es un rebranding. Esto nació como, primero se llamó Mundo Latino. Yo trabajaba para Mundo Latino como reportero. Ellos me vendió la marca. Ajá. Como dueño de la marca, seguí trabajando como Mundo Latino y hace 2 años que cambiamos el nombre de Mundo Latino a Baltimore Latino para poder identificar la comunidad donde estamos. Bueno, la información que acá puedes encontrar es básicamente información comunitaria. A diferencia de otros medios que copian y pegan información general, aquí vas a encontrar información meramente local, del área, de la ciudad, de Baltimore, del condado de Baltimore y de alrededores, ¿no? ¿Qué es lo que más les interesa a los latinos que viven en Baltimore? Bueno, básicamente información de recursos comunitarios. No hay ilegales en este país, ¿no? ¿Pero tenés los papeles? Claro, tengo papeles. Yo soy residente del estado de Maryland. Empiezo con esto porque es una palabra que la gente... ¿No te gusta la palabra ilegal? No me gusta. No es la palabra existe, pero no es la palabra correcta. Y aquí ha habido una campaña para un poco defender a la comunidad inmigrante de esa palabra, ¿no? O sea, aquí se usa más la palabra indocumentado, ¿no? En el caso mío yo tengo una identificación del Estado, ¿no? Gracias a una ley que los congresistas estatales han pasado, ¿no? Entonces, o sea que tenés documento, no estás indocumentado. Claro que no. ¿Y en el documento que vos tenés, te permite trabajar en los Estados Unidos? Ningún documento de identificación te permite trabajar. Para trabajar legalmente en Estados Unidos necesitas primero tener un estatus, tener un permiso de trabajo, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, tú puedes trabajar. Hay muchas oportunidades donde tú puedes trabajar y tu identificación lo usas para eso, para identificarte, para mostrarle al empleador quién eres, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, estamos en tu estudio personal acá, que tenés tu transmisión en vivo, tenés un diario también de la comunidad latina, haces un laburo impresionante y acá estás trabajando, ¿no? Y viviendo en los Estados Unidos. ¿Hace cuánto tiempo ya? Estamos aquí hace 23 años, llegué en agosto del 2001, justamente 9 días antes de la tragedia de la Torre Gemela. Me agarró acá cuando sucedió eso. O sea, y vos llegaste acá sin tener ningún tipo de trámite hecho, sin tener ningún papel, sin tener nada. Bueno, llegué acá como un turista. O sea, la primera vez que vine a Estados Unidos, todas las veces que venía a Estados Unidos desde el año 1986, ha sido en mi calidad de periodista. He venido a cubrir eventos, he venido acompañando delegaciones deportivas de mi país a Estados Unidos, o he hecho visitas para hacer algunas notas, pero siempre he hecho mi ingreso como periodista, ¿no? O sea, es una visa de periodista, ¿no? Claro, es una visa especial de periodista. Sí. Y luego la cambié con el tiempo, ya vine ya en plan de paseo y la cambié para la visa de turista, ¿no? Que es la clase tipo B1 o B2, si no me equivoco. O sea, ¿viniste de turista y te quedaste? Sí. Y una vez que se venció el plazo que te permitía estar acá, o sea, ¿vos ya tenías pensado quedarte o fue algo que surgió estando acá? Bueno, no sé si esta historia la he contado públicamente, creo que sí, pero yo vine a Estados Unidos acompañado de mi hijo mayor y la idea es que mi hijo se quede en casa de un familiar para que él continúe sus estudios y yo retornara a los Estados Unidos, ¿no? Ese era el plan. Un plan familiar, digamos, ¿no? Y así fue, llegamos, arribamos, hicimos todas las coordinaciones, toda la documentación para que mi hijo mayor estudiara acá y permaneciera aquí y arreglara la situación, ¿no? Básicamente sus estudios, y yo retornara a Perú, porque yo en ese entonces era el jefe de prensa del departamento de la Federación Peruana de Golf. Mi trabajo en Perú ha sido un trabajo de periodista deportivo, he manejado muchas federaciones, ¿no? Muchos eventos de deporte. Que ya estuviste acá durante muchísimos años. ¿Qué recomendación le harías a las personas que están mirando este video que quieren venir a vivir a los Estados Unidos pero que no tienen ningún tipo de papel, ninguna documentación que se los permita? Yo honestamente, yo creo que soy la persona menos indicada para dar algún tipo de recomendación para aquellos que vengan. Yo lo que sugeriría, mi opinión personal, mi sugerencia personal es que si tienes dificultades económicas en tu país, yo creo que tienes que tratar de seguir luchando, ¿no?
tratar de ver la mejor manera, porque es muy peligroso, es muy peligroso. Sé de muchos casos de gente que me ha contado lo difícil que ha sido, gente que al llegar acá ha sido como tocar la cima, ¿no? Pero me han contado que en el camino han pasado una serie de dificultades y muchas de las personas que las han acompañado han muerto incluso en el camino. Entonces, yo creo que sería la persona menos indicada para poder sugerir que vengan, ¿no? O sea, piénsalo bien, o sea, intenta, agota todos tus recursos, no sé, porque realmente venir acá es empezar de cero, ¿no? Y si tú eres un profesional, pues tu profesión no te va a servir, porque pues aquí vas a ser uno más, ¿no? Y llegar a hacer lo que has hecho en tu país te va a costar mucho trabajo.